Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. ¡Qué bueno! Cantamos. Vamos ahora a escuchar el texto sagrado. Por favor, oído. Usted tiene que prestar atención ahora a lo que voy a decir. Si usted se levanta y sale, si hay una emergencia lo entiendo. Si usted se levanta y sale, usted va a romper la hilación del pensamiento de lo que quiero transmitir y enseñar. Yo necesito que usted me preste mucha atención, me tenga mucha paciencia, porque acuérdese que soy maestro, no soy evangelista, no soy apóstol, profeta, ni evangelista, ni pastor, soy maestro. No entro en el terreno del sensacionalismo, el espectáculo, el show, el amarillismo. El mensaje de oferta que te profetizo, que te declaro, que te decreto, a mí no me hace falta nada de eso. Para mí es suficiente la presencia del Espíritu y la palabra. Entonces quiero que usted me preste mucha atención. Morimos, partimos, llega el tiempo en que vamos a partir con el Señor. Sea que seamos de la generación que murió y formó parte de la resurrección, o sea que seamos parte de la generación que no va a haber muerte. Porque cuando Cristo venga, indiscutiblemente, va a haber una generación que no va a haber muerte. Van a ser transformados juntamente con los que murieron, que van a ser resucitados. Cualquiera de las dos. Cristo viene, se forma lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia, no el rapto. El término rapto no aparece en la Biblia en ninguna parte para referirse al traslado de la iglesia. El término que utilizó Pablo fue sunarpazo, no sunarpazo. Sunarpazo tiene que ver con raptar, con llevarse algo en forma repentina y lo que te llevas no es de tu procedencia. Arrebatar es llevarse algo súbitamente en forma repentina y lo que te estás llevando es de tu procedencia. Te pertenece. Cristo no viene a raptar la iglesia, viene a arrebatar a su iglesia, a su pueblo, porque nosotros le pertenecemos, fuimos comprados con su sangre. Eso es lo que dice el texto sagrado. Después que esto se dé, morimos, fuimos resucitados, o estemos vivos y seamos trasladados. ¿Y qué vamos al tercer cielo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder después de todo esto? El simple hecho, se lo digo por experiencia. El simple hecho de estar en una congregación, ser hijo de Dios, porque fuimos regenerados, somos hijos de Dios. Y el estar en una congregación sin visión, sin misión, sin dirección del Espíritu, como un barco a la deriva. Perdone usted el vulgo, no la obscenidad, el vulgo, pero es la verdad, en una vida de delincuencia, porque la iglesia está llena de delincuentes. No está, estoy hablando de la iglesia. Y el delinquir es tirar golpes al aire, es vivir a tientas, vivir a la aventura, es a ver cómo me va. En la iglesia tenemos el tipo de gente que no
que no son útiles para el reino, por A o por B, y que no hacen nada por el reino, no aportan nada. Cuando se mueran, el epitafio que le van a poner en la lápida no va a ser que en paz descanse, sino que siga descansando en paz. Eso no ha hecho nada. ¿Y sabe por qué se da eso? Oído, ¿sabe por qué se da eso? Porque se desconoce el programa de Dios. Escatológicamente hablando, eventos que se van a dar en el tercer cielo que tienen relación con Cristo y la iglesia. Y como esto se desconoce y no sabemos lo que viene, y ya se lo voy a decir, ahora cantamos, cuidado si ahora con el mensaje no vamos a llorar. Y como se desconoce estas verdades, pues vivimos una vida, perdón usted, en Venezuela decimos viva la pepa. O sea, dale para allá. En el camino se enderezarán las cargas. No, en Dios no es así. Hay eventos registrados en la iglesia, en el texto sagrado, que tienen relación con Cristo y la iglesia. La iglesia es arrebatada. Una vez que usted está en la presencia de Jesús, en el tercer cielo, se van a dar, número uno, lo que es el juicio de la iglesia. La Biblia me presenta 5 juicios, 5. El juicio de los ángeles caídos, el juicio de la nación de Israel, el juicio de los gentiles, el juicio del gran trono blanco y el juicio de la iglesia. 5 juicios que se van a dar después del arrebatamiento en el programa escatológico de Dios. Lo repito, el juicio de los ángeles caídos, el juicio de la nación de Israel, el juicio de los gentiles, el juicio del gran trono blanco y el juicio de la iglesia. Allí me quiero centrar. Entonces, después del juicio, viene lo que se conoce los galardones, que no se sabe a ciencia cierta qué son los galardones. Uno dice que son órdenes jerárquicos, pero no se sabe qué son los galardones. De una cosa sí estoy seguro, que aunque no sepamos qué son los galardones, cuando estemos allá, que seamos juzgados y que perdamos un galardón, nos va a doler en gran manera. No va a ser fácil perder un galardón. Después de los galardones, vienen las bodas del Cordero, que es la unión física de Cristo con la iglesia, donde veremos a Jesús cara a cara, tal como Él es. Y después de las bodas del Cordero vienen la cena de las bodas, porque no volveré a comer con vosotros este pan hasta que no lo haga con vosotros en el reino de mi Padre en los cielos. Porque la fiesta de las bodas es el milenio. Esos son otros 20 chavos, como dicen los puertorriqueños. Pues es harina de otro costal. No nos vamos a meter por allí. Comenzamos. Mire lo que dice el texto. Segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Póngamelo en la Biblia, maestro. Póngamelo en la Biblia. Aquí está. Segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, el capítulo 5, verso 10. Dice así, cito, porque es necesario, el término necesario es un requisito sine qua non. Esto usted no lo puede pasar por alto. Que todos nosotros, observe que Pablo se está contando, todos nosotros comparezcamos. El término comparecer tiene un significado muy importante en el texto sagrado, en el griego tal como se escribió. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El término tribunal, ya le voy a decir cuál fue el que se utilizó en el griego. En el tribunal de Cristo, para que cada uno, person to person, vas a estar tú y Jesús solo, nadie más. Esto va a ser un juicio
donde Jesús y tú tú vas a estar al frente de Jesús, tú vas a ser juzgado directamente por Jesús. O sea que quien hoy es tu abogado, mañana será tu juez. Diga, ay. Quien hoy es tu abogado, mañana será tu juez. No sé qué tú le vas a decir, con qué le vas a decir cuando él conoce todas las marramucias y conoce todo. Esto es un juicio donde tú y Jesús solo, ahí no va a estar ni el pastor, ni el diácono, ni el anciano, ni tu esposa, y gracias a Dios que ni la suegra va a estar allí. Porque si está la suegra te hunden, es capaz que convencen a Cristo y te mandan para el infierno. Y una vez, oh, gloria a Dios que no va a estar la suegra. Y eso es un chistecito para que reciba la puñalada la palabra que viene ahora. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Estamos hablando, o sea, tu cuerpo, humanamente hablando, o el cuerpo de Cristo. Cualquiera de los dos se aplica. El texto dice, sea bueno o sea malo. Vamos a ver qué es el término bueno y qué es el término malo. Voy a estudiarlo, voy a analizarlo acá. Por eso présteme atención. Romanos, capítulo 14, verso 10 dice, Pablo, cito, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos capítulo 14, 10. Primera carta a Corintios, el capítulo 4, verso 1 al 5 dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga o el que me juzgará al Señor, ese será el Señor. ¿Ok? Señores, cuando nosotros vamos al texto sagrado y analizamos desde el punto de vista etimológico, acuérdense lo que estudiaron hermenéutica conmigo, la etimología de un término, los valores, el significado de un término en griego, tal como se escribió en el griego koiné, que se escribió la Biblia en griego koiné en el Nuevo Testamento, y el antiguo en el hebreo, parte se escribió en arameo. Entonces, desde el punto de vista etimológico, en el griego existen dos términos para hacer referencia a un tribunal, cuyo significado y características, por ende, son totalmente diferentes. Voy a definir cada uno de ellos para que tengamos luz e iluminación de lo que quiero transmitir. Primero, el primer término es criterio. Se escribe así, criterio. Esta palabra se usa para un tribunal en el aspecto secular, según Santiago 2:6. Y en el lenguaje escatológico se usa para hacer referencia a un tribunal que le dará lugar a un juicio con el fin o la finalidad de conseguir culpables para que haya una condenación. O sea, en el criterio no se va a buscar culpables inocentes. No. Solo se va a juzgar para hacerte entender que tú eres culpable. El libro de la vida se van a abrir. Se dice que se abrirán los libros. Y entre ellos el libro de la vida. El que no se haya inscrito en el libro, no se abrió el libro para buscarte si estás escrito, si eres condenado. Es para demostrarte que tú no estás en el libro porque estás condenado. ¿Okay? Este es el término criterium, tribunal que le dará lugar a un juicio para buscar culpables, para que haya una condenación.
Este es el término que se relaciona con el juicio del gran trono blanco, con el juicio de los ángeles caídos, con el juicio de las naciones, tomando en cuenta las características y el objetivo de dicho juicio, según Primera Carta a Corintios, capítulo 6, verso 2-4, y Apocalipsis, capítulo 20, verso 11 al 15. Segundo término, vima o vema, se escribe V grande y M-A. Vima se pronuncia en el griego vema. Este término, en su aspecto etimológico, físico y literal. Vamos a hablarlo desde el punto de vista físico y literal, porque de allá es donde el apóstol Pablo toma el sentido para referirse al juicio de la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo. Este término, en su aspecto etimológico, físico, literal, e histórico y cultural, hace mención de una plataforma elevada sobre la cual estaba el presidente o el juez, y desde allí recompensaba a todos los contendientes ganadores. Era llamado vima o vema, o asiento de recompensa. Este lugar nunca se utilizó literalmente, físicamente, como un estrado judicial para emitir juicio para una debida condenación. Nunca. Entonces, de esa manera, asociada con esta palabra vema o vima, está la idea, es donde el Espíritu Santo inspira a Pablo para hablar del juicio de la iglesia, y utiliza el término vema, porque el juicio de la iglesia tiene las características de las cuales nos referimos desde el punto de vista literal histórico. De esa manera, asociada con esta palabra vema, está la idea de prominencia, dignidad, autoridad, honor y recompensa en pro a los que van a ser juzgados por Jesús. El término que Pablo utilizó y escogió para describir el lugar antes del cual se llevará a cabo este evento sugiere sus características del tribunal antes mencionado. Por lo tanto, este será un tribunal que le dará lugar a un juicio, oído, aquí está la base, no para conseguir culpables para la condenación, sino para conseguir la dignidad o indignidad de los que van a recibir galardones o no. Es decir, el tribunal de Cristo, el vema, que se realizará entre Cristo y la iglesia, ese es un tribunal que le dará lugar a un juicio para galardonar, no para condenar, según Romanos 14, 10, 12, Primera Carta a Corintios 5, 10. Tiempo del vimá, después del traslado de la iglesia. Lucas 14, 14, Primera Carta a Corintios 4, 5, Primera Carta a Tesalonicenses 4, 13, 17, Segunda Tesalonicenses 4, 8, Apocalipsis 19, 8, 22, 12. ¿Ok? El lugar del vema en el tercer cielo, ya lo dije, en el tercer cielo, allí va a estar. Jesús dijo: bienaventurados sois vosotros cuando por mi nombre os vituperen y os persigan y digan de toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y si el galardón va a ser en el cielo, el juicio debe ser también en el cielo, porque el galardón viene después del juicio. ¿Ok? El juez en el vimá, Cristo. Dios le entregará todos los juicios al Hijo, todos. Es Jesús quien va a juzgar a la iglesia, es Jesús el que va a juzgar a las naciones, es Jesús el que va a juzgar en el juicio del gran trono blanco, es Jesús el que va a juzgar a los demonios, a los ángeles caídos, es Jesús el que va a hacer todo esto. El juicio se lo dará a Él. Al final del programa, Jesús le entregará todo al Padre. Eso es lo que dice el texto. Los sujetos en el vimá, ¿quiénes van a participar del juicio? Solo la iglesia. ¿Cómo se dará el juicio? En forma personal.
Pero entramos ahora en lo fuerte de este mensaje. La base y el examen del bimá de Cristo. La base y el examen del bimá de Cristo. Señores, cuando estamos haciendo referencia de la base o el examen del bimá de Cristo, nos centramos en tres preguntas básicas y fundamentales para poder desarrollar el estudio con precisión. ¿Cuáles son? 1. ¿Qué se va a juzgar? 2. ¿Por qué se va a juzgar? Y 3. ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio? El juicio radica en 4 factores que son determinantes. Tome nota de ellos. Primero, se tomará en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste. Lo vuelvo a repetir. Se tomará en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste. En el juicio de la iglesia no se tomará en cuenta el pecado, porque el juicio no es para condenar, sino para galardonar. Prueba de esto es que el término que Pablo utilizó para referirse a lo malo en segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 10, ¿se acuerda que dije que daremos cuenta de lo bueno y lo malo? Esa palabra es phailos, P-H-A-O-L-O-S, aunque en la Casidro de Reina dice malo, el original dice phailos, que significa malo en cuanto a inutilidad, no malignidad, porque si se hubiese usado el término cacos o fonera, que tiene que ver con lo malo en cuanto a pecaminosidad, entonces podemos decir que en el tribunal de Cristo se va a dar cuenta del pecado que hiciste, pero Pablo no usó ni caco ni fonera, sino phailos. Quiere decir que se dará cuenta de lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este término malo en su equivalente del griego fonera fue el que Jesús utilizó en el Evangelio de Mateo para calificar la acción del siervo que se le entregó un talento y no lo produjo ganancia, llamándolo siervo inútil, phailos. Pusieron malo, pero el término es phailos. Escuche bien y présteme muchísima atención a esto que le voy a decir. José Briceño aceptó el plan de salvación el 18 de mayo de 1976. Ayer cumplí 48 años de haber conocido el Evangelio. Por razones, no quiero entrar en detalles, y por inmadurez, porque si me lo hacen ahorita no le presto atención. Yo abandoné el seno de la iglesia. Vulgarmente lo que llamamos me descarrié. 18 años tenía. Acepté el plan de salvación. De 16 años a los 18 años me fui de la iglesia. 6 años fuera de la iglesia. 6 años fuera de la iglesia. No estuve en la iglesia. Volví al perro como el vómito, volví al vómito como lo hace el perro y volví al lodo como lo hace el puerco. En mí se cumplió lo que está escrito en la historia del hijo pródigo, aunque el hijo pródigo no está hablando del cristiano descarriado, está hablando del hombre caído en Adán, pero se aplica, se dio en mí, volví 6 años, entré en el mundo de pecado, en la depravación más grande que pudo haber, en la inmoralidad sexual, como usted no tiene una idea. No era un hombre casado, no tenía ministerio, adolescente, pero lo hice. 6 años después, a los 24 años, escucho un mensaje de un hombre que Dios usó. Esa noche me
me reconcilié con el Señor. Hasta el día de hoy, yo no sé lo que es regresar. Tenía 24 años, 6 años después. Hasta el día de hoy. ¿Están acá? Ok. El maestro Briceño muere a los 95 años. Quiera el Señor que me dé hasta los 95 años. Hay muchas cosas que hacer. Mucho legado que entregar. Y estoy ante el tribunal de Cristo. Cristo al frente, person to person, Él está allí, estoy acá. Para que usted lo entienda, no es que va a ser así, es para que vos me entendáis. Jesús prende una pantalla. Y empieza a correr una escena de mi vida desde el día que nací de nuevo. Porque la Biblia dice que Jesús lanza los pecados a lo profundo de la mar. Está hablando de los pecados que hiciste, que hiciste antes de conocer al Señor. Tú no le tienes que dar cuentas a Dios por los pecados que hiciste antes de conocerlo, ni por las consecuencias del pecado que se dieron por causa del pecado que se dieron antes de conocerlo a Él. Es después de conocerlo que la cosa parte. Y se prendió la pantalla. Y el Señor Jesús me va a decir, José Nicolás Briceño Aldana, ahí dices que naciste y aceptaste el plan de salvación el 18 de mayo de 1976, en un día martes, en una población llamada El Callao, en el estado Zulia, una ciudad llamada Maracaibo, Venezuela. Eso no es. Y yo le voy a decir a Jesús, yes, sir. Wow. Sí, Señor. Fuiste a un instituto bíblico a estudiar principios básicos de teología. Te congregabas en una iglesia llamada Estrella de la Mañana, a una cuadra de tu casa, 100 metros de tu casa. Tu pastor era fulano de tal. De pronto se para la pantalla. Le digo al Señor, ¿qué fue, Jesús? ¿Se fue la luz? No, aquí en el cielo no se va la luz. No, porque se paró la pantalla. Yo le digo, ok. ¿Y sabes por qué se paró la pantalla, José? Me dice Jesús. Yo, ¿por qué? Oye, que te lo estoy haciendo un poco jocoso para que agarre el mensaje. ¿Sabes por qué se paró la pantalla? Sí. Porque ahí dice que tuviste 6 años en el pecado. Sí, Señor, es verdad. Yo quiero que tú me des cuenta de los 6 años que tuviste en el pecado. Yo le voy a decir, Jesús, perdona, ¿puedo defenderme? Digo, sí. Yo no entiendo por qué me estás juzgando y me estás diciendo que te dé cuenta por los pecados que cometí en los 6 años. No sé si porque antes tú eras mi abogado y ahora eres mi juez, y como no tengo abogado que me defienda, me vas a reventar aquí en el cielo. Entonces yo creo que tengo derecho a la defensa. Dice Jesús, sí, claro que sí. Dime, habla. Tu palabra dice que si yo peco, tu sangre me limpia tu pecado. Sí. Tu palabra dice que si yo peco, tengo abogado, que eras tú. Que ahora eres mi juez otra cosa, pero tú eras mi abogado. Dice Jesús, sí, es cierto. Entonces yo no entiendo cómo es que tú me estás pidiendo que te dé cuenta por los pecados que cometí en esos 6 años. No lo abogaste, no lo limpió tu sangre. Entonces, ¿por qué me estás pidiendo que te dé cuenta por los pecados que cometí en los 6 años? Yo no lo entiendo, Señor. Dice Jesús, cálmate. Es que no entendiste, no escuchaste bien, porque hasta sordo veniste de la tierra, no escuchaste bien. Y digo, Señor, no escuchaste bien.
I'm sorry. Yo no te estoy pidiendo que me des cuenta por los pecados que cometiste en los 6 años. Yo te estoy pidiendo que me des cuenta por los 6 años que tuviste en el pecado. Porque el pecado te lo perdoné, pero el tiempo que tuviste en el pecado yo no lo voy a pasar por alto. ¿Usted está acá? ¿Sabías algo, José Briceño, Señor? Tú no sabes las grandes cosas que yo pude haber hecho contigo en esos 6 años y no lo hice. Tú no te diste cuenta que yo quise realizar mis kairos. ¿Sabe qué son kairos? El término kairo es un momento oportuno, específico, ajustado a la perfecta voluntad de Dios. Pero jamás Dios puede realizar sus kairos si tú no eres un buen administrador del cronos. El cronos es el tiempo de los hombres que se define en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años, en quinquenios, en decenios, en milenios, en siglos. Ese es el cronos. Entonces, tuviste 6 años en el pecado. Las grandes cosas que yo pude haber hecho contigo en esos 6 años, no pude. Los ciegos que pudieron ver, los sordos que pudieron oír, los muertos que pudieron resucitar, los leprosos que pudieron ser limpiados. La palabra que te puede haber entregado. Porque mira hasta donde llegaste, hasta el nivel de la maestría y de la enseñanza, y cómo te promoví, te ascendí, te promoví y te llevé por todas las naciones porque te hice maestro desde el momento que te seriaste y entendiste que tenías que tener sentido de traslado, que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, que nada sea de las tinieblas, lo entendiste. Entendiste que tuviste sentido de conveniencia, que todo te es lícito, porque no todo te conviene, y entendiste lo que te conviene, elegiste la santidad, ser sacro, apartarte para mí, lo entendiste. Y con todo eso que perdimos esos 6 años, mira hasta dónde te llevé. ¿Cuánto más hubiese hecho contigo? Y esos 6 años los perdiste. Señor, dime, ¿me vas a mandar para el infierno? No. ¿Me vas a mandar para el infierno? No, porque el juicio no es para condenar, sino para galardonar. Jesucristo, ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasa? Que esos 6 años te restan galardones. Diga, ay. O sea, esto no es cualquier cosa. Desde que entendí esta verdad, jamás y nunca yo he intentado ni atentado de perder ni una milésima de segundos en el pecado. Porque de nada me beneficia, de nada me trae. Entendí lo valioso que es ser un administrador del tiempo. Por eso Pablo dice, administrando bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso Pablo nos escribe que aprendamos a ser un económico, un mayordomo del tiempo. Que no hay tiempo para perder tiempo detrás de una pornografía, de la inmoralidad sexual, del pecado del mundo. Que estamos en la iglesia, que en vez de estar en la iglesia como embajadores de Cristo para un mundo, estamos en la iglesia como espías del diablo participando en el mundo. ¿Qué no? Redimir el tiempo, entendí, tiene que ver con dar pasos concretos, siendo prudentes en la vida, dedicando todo nuestro ser a Dios, evitando así que la vida se lo desmorone.
Redimir el tiempo es entender que se vive una sola vez en la vida, que nuestra vida es como una moneda, solo podemos comprar una sola vez con ella. Por eso debemos tener sumo cuidado en qué invertimos la vida. Redimir el tiempo es entender que en la vida hay caminos que no tienen regreso, que lo que transmitamos, que lo que transitamos queda en el pasado y con el pasado nada podemos hacer, que debemos ocuparnos del presente en beneficio del reino construyendo para el futuro. Redimir el tiempo es entender que las causalidades que vienen de Dios son grandes oportunidades que tenemos para la implantación del reino y que dicha implantación repercuta a nuestro beneficio. Redimir el tiempo es entender que no debemos invertir el tiempo en lo que no beneficia, en lo que es vano, en lo que es vacío. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un gran terreno que se te dio para cultivarlo y sembrarlo. Pero tú decides lo que siembras. De una cosa estoy seguro, que lo que siembras vas a recibir. Siembras café, cosechas café, siembras cacao, cosechas cacao. Tú andas mal, todo lo que hagas te va a salir mal. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un papel en blanco que se te dio con un apuntador. Puedes escribir en él lo que tú quieras, pero lo que escribes nunca lo vas a poder borrar. Redimir el tiempo es entender que eres libre de tomar cualquier decisión, pero nunca serás libre de sus consecuencias. Y por tanto debes ser prudente con las decisiones que emprendas en la vida. Señores, lo duro del caso es que algún día en la vida nos daremos cuenta, y ojalá que no sea tarde. Yo me di cuenta a los 6 años que por causa del pecado en relación a Dios y a su propósito perdimos el tiempo. Y con él lo perdimos todo. Y para complementar sobre todo eso, le tendremos que dar cuentas al Señor. Nada va a pasar por alto en el tribunal. Nada va a pasar por alto en el tribunal. Nada. Hay tres seres que tú no puedes engañar. Ni a Dios, ni al diablo, ni a tu propia conciencia. Dios sabe, como el diablo sabe, como vos sabéis que estáis mal, que tenéis que cambiar. Que se acabó el pan de piquito. Dios no tiene poder, Dios tiene reino. Que se acabó el tiempo de estar echando tanta vaina. Perdón usted el vulgo. Que hay tiempo de enseriarse, chicos. Que hay tiempo de dejar de estar jugando al evangelio. Que esto es reino. Que tú eres que Dios te necesita para establecer su reino. Que Dios te hizo sal de la tierra para preservar el mundo y lo que estás es corrompiendo el mundo. Que Dios te hizo luz del mundo para disipar las tinieblas, lo que estás metido dentro de las tinieblas. ¿Aló? ¿Hay gente aquí? Dos. ¿Y sabe algo? Lo más triste del caso para mí es que yo sé que esos 6 años ya yo no los puedo redimir, yo no los puedo construir, ya lo pasaron, están anotados allí. Dos. La base del imagen de Cristo. 2. Se tomar en cuenta los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que existe. Te voy a contar algo muy doloroso. Oído, no era casado. Lo que te voy a hablar lo hice en mi vida de soltero. No era casado, no tenía un ministerio. No era el maestro José Briceño. Esto lo digo para que la gente cuando escuche vaya a decir, mira, lo ven en lo que estaba siendo maestro. No, yo no era maestro. No era casado. Estoy hablando de lo que hice en esos 6 años que estuve descarriado. Me fui a vivir a la casa de un gran amigo del alma. El amigo, a mi amigo.
mas considero que yo nunca fui su amigo por lo que hice. Un hombre que salía de su casa a trabajar de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, a las 4 se iba para la universidad y llegaba a la casa a las 12 de la noche. Me confió su hogar, me confió su esposa, yo viví con ellos. Pero un día él decidió no ir a la universidad, sino de su casa y de su trabajo irse a su casa. En el silencio, abrió la puerta de su casa y cuando abrió la puerta del cuarto nos consiguió a los dos en el lecho, en traje de Eva y en traje de Adán, desnudos. Oiga esto, nos consiguió a los dos en el lecho, en un acto de infidelidad. Le dolió tanto la traición que cuando él nos vio a los dos en pleno acto, él lo que dijo fue, Briceño. No la nombró a ella, me nombró a mí. Briceño. Cerró la puerta del cuarto. Y yo dije, va a buscar un cuchillo, algo. Me puse rápido el pantalón. Y de pronto escuchamos un frenazo de una camioneta en plena carretera. Fue tanto lo que le impresionó aquello que salió y atravesó la autopista y se lo llevó una camioneta. ¡Blum! Y lo voló lejos. Corrimos, lo recogimos al hospital. Creo que todavía vive. Quedó cuadrupléjico. Cuadrupléjico. No mueve ni las manos ni los pies. En una silla de ruedas lo sentaron y le pusieron un palo, un madero en la silla y una almohada para que recostara su cabeza. Y lo ponen en la esquina de su casa con un potecito a esperar que alguien pase y le eche una monedita. A veces paso y abro el vidrio y lo veo. Yo le puse un nombre de Jorge por decir algo y le digo George. Y él me busca con la mirada. ¡Briceño! ¡Briceño! Y yo, George, ¿cómo estás? En Victoria, en Victoria. Estoy en Victoria, Briceño. Mira, le estoy orando a Dios por tu ministerio. ¡Guau! ¿Cómo te está usando Dios? Yo le digo a mamá que me poneme tu enseño por YouTube y yo te oigo predicar y te veo yo, wow, ¿cómo lo está usando Dios? Y estoy orando por ti para que Dios... ¡Aleluya! Perdóname, Señor. Para que yo te use más. No te olvides las palabras de Pablo, Briceño. Olvidando lo que quedó atrás, sigo el premio a la meta del supremo llamamiento. Sigo adelante. Adelante, Briceño. Dios te está usando. Cierro el vidrio de mi carro y salgo. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús me perdonó ese pecado? ¿Cuántos saben? Pero tengo que darle cuentas por esos daños que no pude restaurar. De eso se trata el tribunal. De que todos los daños que tú cometas por el pecado que haces, la gente que te llevaste por delante,
La gente que no llegaron al evangelio porque fuiste mal testimonio para ellos. La gente que le quitaste prestado dinero y nunca le pagaste. El hogar que heriste por una inmoralidad sexual, porque te fuiste con una mujer o con un hombre, sea hombre o mujer. Porque no te importó, porque no pensaste en tus hijos ni en tu esposa o viceversa. Que hoy día tus hijos son unos delincuentes. La hembra salió embarazada indebidamente porque la figura paterna que debía estar en casa pendiente de ese hogar no está. O la figura materna. Y después le pides perdón a Dios. ¿Te perdonará Dios ese pecado? Sí, pero le tienes que dar cuentas por los daños que se dieron. Mis hijos, no es pecado, es los daños que yo produzco con el pecado que hago. Daños que a veces son irreversibles. Gentes que perdieron la vida por tu pecado, por tu traición, por tu engaño, por tu mentira. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué Jesús se conmovió con un Zaqueo que dijo: Señor, lo que le regresaré a la gente lo que le quité 4 veces. Jesús dijo: este hombre entendió lo que es reino. Porque si tú puedes restaurar, restituir, resarcir el daño que hiciste, vaya, no darás cuenta por ese daño. Pero ¿qué? Por lo que no puedes restaurar, por lo que no puedes construir, por lo que no puedes resarcir. ¿Qué? ¿Tú crees que eso va a pasar por algo? ¿Tú crees que Dios te va a pasar por alto eso de que dejaste a tu esposa con tus hijos, siendo conocedor del evangelio, siendo hijo de Dios, teniendo justicia, teniendo vida, teniendo el Espíritu, teniendo el texto sagrado, el ministerio, abandonaste todo, te fuiste y después vienes a los 4 años con una mujer nueva y un apostolado? ¿Tú crees que para Dios funciona eso así? No, aquí está mi mujer, mi nueva esposa, y ahora no soy pastor, ahora soy apóstol. ¿De qué tú me hablas? ¿De qué tú me estás hablando? Tú eres loco. Tú no sabías que estás en un pecado continuo. Que para ti la mujer que Dios te dio es la que cuenta, esa mujer de tu juventud, la madre de tus hijos, no la que abandonaste en forma descarada. Por A o por B, que no tienes razones para hacerlo. Y te fuiste y la dejaste. Y después vienes con otra nueva, arrepentido, con un apostolado. Ese tipo de pecado la sangre no lo limpia. Tú estás en un pecado continuo y le tienes que dar cuentas a Dios por eso. La sangre de Cristo limpia el pecado. Pero no pasa por alto los daños que ocasionaste por causa del pecado. Y menos los que no restauraste, menos si no lo restauraste. Las demandas que Dios le hizo a David por causa del pecado que cometió en contra de Urías era que se hiciera cargo de Betsabé. Restaura el daño. Que restaurara parte de ese daño que a él había ocasionado. Ahora, tómala y llévatela. Restaura el daño. Seamos prudentes en la vida para no dañar a nadie. Miremos y tomemos en cuenta los valores que hay en los seres humanos. Dios puso valores en la gente que son intrínsecos, que independientemente en la condición en la que estén, ellos valen. Evitemos de hacer daños, porque de todo lo que nosotros, del daño que hagamos, que no son restaurados o destituidos, le tendremos que dar cuentas a Dios. Y esos daños nos restarán galardones.
A usted ahora quizás no le interesa un galardón. A mí sí. Y sabe que es duro que ante la presencia de Jesús, en vez de darte galardones, te estén restando galardones por todos los daños que hiciste o por el tiempo que tuviste en el pecado que hiciste. ¿Y sabe usted eso? Que depende del galardón que usted reciba, es la posición del reinado que usted va a tener con Cristo en el milenio. Porque no crea usted que Jesús le va a dar a usted un reinado en el milenio, una posición cuando usted fue en la iglesia un delincuente, un irresponsable. No todos reinaremos con Cristo. Estaremos en el milenio, pero no todos reinaremos con Cristo. Porque el reinado está en proporción directa de lo útil, de lo responsable que tú fuiste mientras estuviste en el cuerpo aquí en la tierra. Y por último, se tomará en cuenta lo que hiciste que Dios no te mandó a hacer. Y se tomará en cuenta lo que no hiciste que Dios te mandó a hacer. Porque lo sabemos. El término que se utilizó en la traducción en 2 Carta Corintios 5:10 dice compareceremos. El término comparecer viene del griego fanero, que significa ser puesto en manifiesto. El texto literalmente dice así, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto en el tribunal de Cristo. Esto indica que sugiere que el propósito del BIMA es hacer una manifestación, una demostración de la obra, no de la obra, sino del carácter y motivo esencial del individuo. No de la obra, sino del carácter esencial del individuo. Me presento ante Jesús y me va a decir, Briceño, Señor, dame cuenta de lo que te mandé a hacer. Y le digo, Señor, ¿puedo prender en mi pantalla? Dice Jesús, sí, prende. Y prendo mi pantalla. Y empiezo a mostrarle a Jesús todas las cosas que yo hice. Mira, ahí está, Señor, fui a un instituto bíblico, me gradué de principios básicos de teología. Fui escritor de 20 libros, di clases en universidades teológicas, fundé tanta iglesia. Mira, las campañas que hice en los estadios, los ciegos vieron, los sordos oyeron, los mudos hablaron, los muertos resucitaron, leprosos fueron limpiados. Todo eso lo hice yo. Y Jesús se va a quedar mirándome y me dijo, sí, eso fue lo que tú hiciste. ¿Dónde está lo que yo te mandé a hacer? ¿Perdón? Eso fue lo que tú hiciste. ¿Dónde está lo que yo te mandé a hacer? Señor, no entiendo. Todo eso que te mostré no tiene nada que ver con tu obra, ¿sí? Estuviste 40 años haciendo mi obra y nunca hiciste mi voluntad. Aleluya. ¿De qué me hablas? Nunca compares el hacer mi obra con hacer mi voluntad. Yo no te mandé a fundar iglesias. Yo no te mandé a escribir libros. Yo no te mandé a ser evangelistas en los estadios. Eso te lo inventaste tú. Yo te mandé a eso. Bueno, como eso está en tu obra, sí, es mi obra, pero no es mi voluntad. Porque si yo te voy a dar galardones por obra, yo te voy a hacer una pregunta y tú me la respondes. Te voy a hacer varias preguntas y tú me la respondes. Y le dije, dime, Señor,
¿Quién te dio la inspiración para escribir esos 20 libros? El Espíritu Santo. ¿Quién convenció a todas esas almas de pecado para que aceptaran el plan de salvación en las predicaciones que hiciste tú? Aunque yo no te mandé, yo honré la palabra que diste. ¿Quién las convenció de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio vista al ciego? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo que el sordo oyera? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo que el mudo hablara? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo que el leproso fuese limpio? El Espíritu Santo. ¿Quién resucitó al muerto? El Espíritu Santo. Entonces, si el galardón es por obra, quien se merece el galardón es el Espíritu Santo, porque tú no hiciste nada. Usted está acá. Diga, ay. Tú no hiciste nada. Y resulta que lo que te mandé a hacer no lo hiciste. Yo te mandé a hacer algo y no lo hiciste. Te desenvolviste en mi obra y nunca hiciste mi voluntad. Entonces es cuando se nos prende el bombillo, Orlando. La necesidad. Mire, escuche bien. Le voy a decir esto, escuche. Yo no voy a profetizar, yo no soy profeta. Pero la canción que usted cantó del Espíritu Santo, usted no la debe dejar de cantar en ninguna parte de ahora en adelante. Esa canción tiene que estar en el repertorio de los cantos. Porque son muy pocos los que le cantan y le componen al Espíritu Santo. Son muy pocos. Y no sé si usted sabía que aquí ahora mismo, aquí no está ni el Padre, ni aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu Santo. El Padre ya hizo la obra, el Hijo ya hizo el trabajo, el Padre está en el trono, el Hijo está en la diestra y aquí está el Espíritu Santo con nosotros. Y es el que menos le cantamos, el que menos tomamos en cuenta. Y si esto es por obra, ¿quién se merece ese galardón? Es Él. David dijo al Señor, te voy a construir un templo. Y Dios le dijo, si lo haces, pecas. ¿Pero por qué, Señor? Porque tu motivo es correcto y la obra es buena, pero no a ti fui al que yo escogí para hacer eso, fue a Salomón. O sea, a mí no me mueven las obras buenas ni tus motivos correctos cuando haces cosas que yo no te mandé a hacer. Cuando tú haces cosas que yo no te mandé a hacer, para mí eso es basura. Lo dice Pablo. Que te presentarás ante el tribunal con paja, heno y hojarasca. Y será probado por fuego, y el fuego es el tribunal. Y si el fuego consume la obra, quiere decir que te presentaste con lo que él no te mandó a hacer. Y sufrirás pérdida de qué, de galardones. Pero cuando te presentas con piedras preciosas, con diamantes, con oro, que son resistentes al fuego, quiere decir que te presentaste con la obra que él te mandó a hacer. Y me voy con esto. Pablo quiso ir a Bitinia. Y el Espíritu se lo prohibió. ¿Quién? El Espíritu Santo le dijo no. Quiso ir a predicar a Bitinia. El Espíritu Santo le dijo no. Quiso ir a Misia. Y el Espíritu Santo le dijo tampoco. Y dice Pablo, y recibí una visión de un varón macedonio que nos dijo, pasa por Macedonia, ayúdanos. Y dice Pablo, y entendimos que la voluntad de Dios estaba en Macedonia. Pero en Misia y en Bitinia estaba la obra, pero en Macedonia estaba la voluntad de Dios. Cuando a Jesús le trajeron de comer, Jesús dijo, una comida y una bebida debo de beber y debo de comer. ¿Cuál? El que lleve a cabo la voluntad de mi Padre haciendo su obra. O sea que no hay problema con que tú hagas la obra en lo que Dios te mandó a hacer, pero no te equivoques, tú no vas a recibir galardones por lo que tú hiciste si Dios no te lo mandó a hacer, y menos si no hiciste lo que te mandó a hacer. Ahí le dejo ese mensaje. Usted medite, usted decidirá si de ahora en adelante usted va a seguir con la guachafa, con la delincuencia dentro de la iglesia. Usted decidirá. Que el Eterno te bendiga.
maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.